Pastor desapareció durante una misión de socorro. Años después un exdiácono revela lo que realmente pasó. El aire nocturno de la favela Monte Esperanza se cortaba con navaja, espeso de humo de marihuana y el hedor acre de la basura acumulada en los callejones. Las luces amarillentas de los postes parpadeaban como ojos moribundos, creando sombras danzantes que se movían entre las casas de ladrillo sin revocar. A lo lejos, el sonido metálico de un helicóptero policial cortaba la madrugada, sus reflectores barriendo las calles como dedos acusadores buscando algo que no debería estar allí. El detective Marco Santana apretó los dientes mientras caminaba por la calle principal, sus zapatos de cuero crujiendo contra los charcos de agua sucia que reflejaban las luces neón de los bares clandestinos. Cada paso resonaba como un tambor de guerra en el silencio tenso de la noche, mientras los vendedores de drogas susurraban entre las esquinas y las prostitutas arrastraban sus tacones rotos por el pavimento agrietado. Sus ojos oscuros escaneaban cada rostro, cada movimiento, cada sombra que se movía demasiado rápido o demasiado lento. Había algo en el aire esa noche, algo que le hacía sentir que estaba caminando directo hacia una trampa mortal. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto solo, detective? La voz áspera de su compañero, el sargento Luis Vargas, crujió por el radio adherido a su chaleco antibalas. Marco se detuvo frente a un mural descolorido que mostraba la imagen de un pastor sonriente con los brazos extendidos, rodeado de niños de la favela. La pintura se despegaba en pedazos, revelando el concreto gris debajo, como si la esperanza misma estuviera muriendo lentamente. «Necesito ver esto con mis propios ojos», murmuró Marco hacia el radio, su voz ronca por los cigarrillos y las noches sin dormir. Si realmente el pastor Elías desapareció aquí hace 3 años, tiene que haber rastros. La gente no se desvanece en el aire como humo. Sus dedos se cerraron alrededor de la fotografía arrugada que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Un hombre de mediana edad con barba gris y ojos bondadosos, vestido con un traje negro simple, parado frente a una iglesia de madera. El pastor Elías Mendoza, líder de la iglesia evangélica Nueva Vida, había venido a Monte Esperanza en una misión de socorro después de las lluvias torrenciales que inundaron la favela. Nunca regresó a casa. El viento nocturno arrastraba el sonido de botellas rompiéndose y gritos ahogados desde los bares, mezclándose con el zumbido constante de los cables eléctricos que colgaban peligrosamente bajos sobre las calles. Marco siguió caminando, sus sentidos agudizados por la adrenalina y el café negro que había bebido durante las últimas 6 horas. La investigación oficial había sido cerrada después de 6 meses sin pistas, archivada como desaparición voluntaria después de que algunos testigos afirmaran haber visto al pastor salir de la favela en un taxi. Pero Marco sabía que había algo más profundo, algo que olía a corrupción y secretos enterrados. Su informante, un exdiácono llamado Samuel Torres, había llamado hace 2 días con una voz temblorosa, afirmando que tenía información sobre lo que realmente le pasó al pastor Elías. «Hay cosas que no deberían salir a la luz», había susurrado Samuel por teléfono, «pero mi conciencia no me deja dormir. Nos vemos en Monte Esperanza, donde todo comenzó». El detective sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras recordaba esas palabras, como si alguien hubiera caminado sobre su tumba. Los faroles de las calles proyectaban círculos de luz amarilla que apenas penetraban la oscuridad, creando islas de visibilidad en un océano de sombras. Marco pasó junto a un grupo de jóvenes que jugaban dominó en una mesa de plástico, sus risas nerviosas y sus miradas furtivas delatando que no eran solo amigos compartiendo una noche tranquila. El olor a pólvora flotaba sutilmente en el aire, mezclado con el aroma de carne asada de los puestos callejeros que permanecían abiertos toda la noche. «Detective, tengo movimiento en tu sector». La voz de Vargas crujió nuevamente por el radio. 3 vehículos sin placas acaban de entrar a la favela por la entrada norte. «Mantente alerta». Marco ajustó su pistola en la funda y aceleró el paso, sus ojos moviéndose constantemente entre las ventanas oscuras de las casas y los callejones que se bifurcaban como venas en todas direcciones. El corazón le latía con fuerza, bombeando sangre caliente por sus venas mientras se acercaba al lugar donde Samuel había acordado encontrarse con él. Una pequeña capilla abandonada en el corazón de la favela, donde el pastor Elías había dado su último sermón antes de desaparecer. La capilla apareció ante él como un fantasma de concreto y metal oxidado, sus ventanas rotas tapadas con tablas de madera que tenían grafitis satánicos y amenazas escritas con spray rojo. El techo de lámina ondulada estaba lleno de agujeros por donde se filtraba la luz de la luna, creando patrones extraños en el suelo de tierra apisonada.
Marco empujó la puerta de metal que colgaba de una sola bisagra, y el chirrido que produjo se extendió por la noche como un grito de dolor. El interior olía a humedad, orina y algo más profundo y nauseabundo que no podía identificar. Sus pasos resonaron en el espacio vacío mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, distinguiendo gradualmente los bancos de madera volcados, el altar destrozado y las paredes cubiertas de moho negro. Samuel susurró hacia las sombras, su voz apenas audible por encima del goteo constante de agua filtrada. «¿Estás aquí?» Un ruido sordo desde el fondo de la capilla hizo que su mano se moviera instintivamente hacia su arma, los músculos tensándose como resortes a punto de saltar. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentir su propio pulso martilleando en sus oídos. Una figura se movió entre las sombras del altar, arrastrando los pies con pasos vacilantes. Samuel Torres emergió de la oscuridad como un espectro, su rostro demacrado y sus ojos hundidos brillando con un miedo que parecía haberse instalado permanentemente en su alma. Vestía una camisa blanca arrugada y pantalones negros que habían visto mejores días, y sus manos temblaban visiblemente mientras se acercaba. «Detective Santana», murmuró con voz ronca, «gracias por venir. Pensé que nunca llegaría a este momento». El exdiácono se veía como si hubiera envejecido 10 años en los 3 que habían pasado desde la desaparición del pastor, su cabello completamente gris y profundas arrugas surcando su rostro. «Tengo que contarle la verdad antes de que sea demasiado tarde», continuó, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Antes de que ellos se den cuenta de que estoy hablando». Marco se acercó lentamente, cada paso calculado para no asustar más al hombre que obviamente estaba al borde de un colapso nervioso. El aire entre ellos crujía con tensión eléctrica, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Dentro de la capilla abandonada. «Samuel», Marco habló con voz suave pero firme, «cuéntame qué pasó realmente con el pastor Elías. ¿Por qué la policía cerró la investigación tan rápido?» Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas que reflejaban la poca luz que se filtraba por las ventanas rotas. «Porque había gente poderosa involucrada», susurró. «Gente que no quería que la verdad saliera a la luz. El pastor no desapareció, detective. Lo mataron». Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo, creando ondas de shock que se expandieron por todo el cuerpo de Marco. «¿Quién lo mató, Samuel? ¿Y por qué?» El exdiácono se acercó más, bajando la voz hasta que fue apenas un soplo de viento. «Porque descubrió la operación. Porque vio lo que estaban haciendo con los niños de la favela. Porque amenazó con exponer a todos los involucrados, desde los traficantes hasta los policías corruptos y los políticos que los protegían». Marco sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si hubiera sido golpeado por un terremoto silencioso. Sus años de experiencia como detective le habían enseñado que las verdades más oscuras a menudo se escondían detrás de las fachadas más respetables. Pero esto era diferente. Esto era personal. El sonido de motores acercándose hizo que ambos hombres se tensaran como animales acorralados. Samuel agarró el brazo de Marco con manos que temblaban como hojas en una tormenta. «Los vehículos sin placas», murmuró. «Ellos saben que estoy aquí. Saben que estoy hablando». El rugido de los motores se hizo más fuerte, acompañado por el crujir de llantas sobre grava y el portazo de puertas de autos. «Detective», la voz de Vargas crujió urgentemente por el radio. «Tienes compañía. Cuenta al menos 8 hombres armados rodeando la capilla. Necesitas salir de ahí ahora». Marco desenfundó su pistola, el metal frío familiar en su mano sudorosa. «Samuel, hay otra salida». El exdiácono señaló hacia una ventana rota en la parte trasera de la capilla, sus ojos blancos de terror. «Por ahí, pero detective, antes de que me maten, tiene que saber algo más». Su voz se quebró como cristal frágil. El pastor Elías no era la única víctima. Había una lista, detective. Una lista de personas que sabían demasiado, y mi nombre está en ella. La sangre se heló en las venas de Marco mientras procesaba las implicaciones. No solo estaba investigando un asesinato, sino que había tropezado con una conspiración que se extendía mucho más allá de una simple desaparición. Las voces de los hombres armados se hicieron audibles fuera de la capilla, susurrando órdenes en códigos que Marco reconoció como jerga militar. «Rodeen el perímetro», escuchó, «no dejen que nadie escape». El detective agarró a Samuel por el hombro, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel suelta. «Esa lista, ¿dónde está?» Samuel metió la mano temblorosa en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño USB negro.
Todo está aquí, susurró. Nombres, fechas, lugares, fotografías. Todo lo que el pastor Elías recopiló antes de morir. Sus dedos se cerraron alrededor del dispositivo como si fuera la reliquia más preciosa del mundo. Pero cuidado, detective. Cuando vea lo que contiene, entenderá por qué han estado matando gente durante años para mantener esto en secreto. Marco tomó el USB y lo guardó en el bolsillo más seguro de su chaqueta, sintiendo el peso de la responsabilidad como una losa de concreto sobre sus hombros. El eco de pasos militares se acercaba, acompañado por el sonido metálico de armas siendo preparadas. La capilla, que había sido un refugio sagrado, se había convertido en una trampa mortal. «Vamos», Marco susurró con urgencia, guiando a Samuel hacia la ventana trasera. Pero cuando llegaron allí, se encontraron con el cañón de una ametralladora apuntando directamente a sus rostros. Un hombre encapuchado con chaleco antibalas sonrió fríamente desde el otro lado de la ventana rota. «Detective Santana», dijo con voz grave y calculada. «Qué sorpresa encontrarlo aquí en una investigación que oficialmente no existe». Marco mantuvo su pistola en alto, aunque sabía que estaba en clara desventaja. «¿Quién eres tú?». El hombre encapuchado se rió, un sonido áspero que raspaba como papel de lija. «Soy alguien que ha estado observando sus movimientos durante mucho tiempo, detective. Alguien que sabe que está haciendo preguntas que no debería hacer». Samuel se escondió detrás de Marco, su respiración entrecortada llenando el aire con sonidos de pánico. «Por favor», rogó, «solo quiero que la verdad salga a la luz. Solo quiero que el pastor Elías descanse en paz». El hombre encapuchado negó con la cabeza lentamente, como un maestro desaprobando a un estudiante desobediente. «La verdad es un lujo que no todos pueden permitirse, anciano. Y usted ya ha vivido demasiado tiempo con secretos que no le pertenecen». El sonido de más pasos rodeando la capilla creó un coro siniestro de amenaza inminente. Marco calculó rápidamente sus opciones. Rendirse significaría probablemente la muerte tanto para él como para Samuel. Pelear significaría una batalla que no podía ganar. Correr significaría abandonar al único testigo que tenía. «Detective», Samuel susurró a sus espaldas. «En mi bolsillo trasero hay algo más. Una dirección. Si algo me pasa, vaya allí. Encontrará más respuestas de las que puede imaginar». Marco sintió los dedos temblorosos del exdiácono presionando un papel doblado en su mano libre. «¿Qué hay en esa dirección?». Samuel cerró los ojos como si estuviera rezando. La prueba de que el pastor Elías no fue el primero en morir por esta conspiración. La prueba de que esto viene pasando desde hace décadas. El papel se sentía caliente en la mano de Marco, como si estuviera ardiendo con secretos que podrían cambiar todo. El hombre encapuchado se acercó más, su arma nunca dejando de apuntar a la cabeza del detective. «Espero que haya hecho las paces con su Dios, detective, porque esta conversación termina aquí». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el sonido ensordecedor de sirenas policiales llenó la noche como un tsunami de ruido y luz. Los reflectores de los carros patrulla cortaron la oscuridad, creando un caos de sombras danzantes y luces estroboscópicas que transformaron la capilla en una discoteca del infierno. «Policía, bajen las armas». La voz amplificada del sargento Vargas resonó por toda la favela, seguida por el rugido de helicópteros que se acercaban desde todas direcciones. El hombre encapuchado maldijo y retrocedió, pero no antes de hacer una seña con la cabeza a sus compañeros. «Esto no termina aquí, detective», gritó por encima del ruido. «Usted no sabe en qué se está metiendo. Hay fuerzas más grandes que usted, más poderosas que toda la policía de esta ciudad». Marco aprovechó la confusión para empujar a Samuel hacia el suelo, cubriéndolo con su cuerpo mientras las balas comenzaron a volar. El aire se llenó del aroma acre de la pólvora quemada y el sonido metálico de casquillos cayendo sobre él. Concreto. La capilla se convirtió en una zona de guerra, con ráfagas de ametralladora iluminando las paredes como fuegos artificiales mortales. Cuando finalmente el tiroteo cesó, Marco se levantó lentamente, sus oídos zumbando por el ruido ensordecedor. La favela había caído en un silencio antinatural, roto solo por el gemido de las sirenas que se alejaban y el goteo constante de agua filtrada. «Samuel», llamó, volteándose hacia donde había estado el exdiácono. Pero lo que encontró lo hizo sentir como si hubiera sido golpeado por un rayo. Samuel Torres yacía inmóvil sobre el suelo de tierra, sus ojos abiertos mirando hacia el techo agujereado, un pequeño orificio de bala en el centro de su frente. La sangre se extendía lentamente bajo su cabeza como un halo oscuro,
empapando la tierra seca que una vez había sido suelo sagrado. No, Marco murmuró, arrodillándose junto al cuerpo. No, no, no. Sus manos temblaron mientras verificaba el pulso que ya sabía que no encontraría. El único testigo que tenía, el único hombre que conocía la verdad sobre el pastor Elías, estaba muerto. Pero en su bolsillo, el USB y el papel con la dirección parecían quemar como carbones ardientes, recordándole que la investigación apenas había comenzado. Marco se puso de pie lentamente, mirando el cuerpo sin vida de Samuel Torres mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de presenciar. No había sido solo un tiroteo, había sido una ejecución calculada, una eliminación quirúrgica de un testigo inconveniente. El hombre encapuchado y su equipo habían desaparecido como humo en la noche, dejando solo muerte y preguntas sin respuesta. Detective Santana, la voz de Vargas crujió por el radio. ¿Estás bien? Perdimos contacto durante el tiroteo. Marco se llevó el radio a los labios, su voz ronca por el shock y la adrenalina. Estoy vivo, pero Samuel está muerto. Fue una ejecución, sargento. Alguien muy poderoso quería que este hombre no hablara. El sonido de pasos se acercaba desde la entrada de la capilla, pero Marco ya no confiaba en que fueran refuerzos amigos. En un mundo donde pastores desaparecían y testigos eran ejecutados con precisión militar, no podía confiar en nadie. Su mano se cerró alrededor del USB en su bolsillo, sintiendo el peso de la responsabilidad y el peligro que ahora cargaba. La verdad sobre el pastor Elías estaba al alcance de sus dedos, pero también lo estaba la muerte. El detective miró una última vez el rostro pacífico de Samuel Torres, preguntándose qué secretos había llevado a la tumba junto con los que había logrado revelar. La capilla abandonada, que había sido testigo de oraciones y esperanza, ahora era una escena del crimen que olía a muerte y corrupción. Marco se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando algo brilló en el suelo cerca del altar. Se acercó y encontró un pequeño crucifijo de plata, manchado de sangre, con una inscripción grabada que le heló la sangre. Para el pastor Elías, que su verdad sea eterna. Samuel T. El crucifijo estaba caliente al tacto, como si hubiera estado en fuego, y Marco se dio cuenta de que no era solo una reliquia religiosa. Era una llave que, junto con el USB y la dirección, podría abrir puertas que habían estado cerradas durante años. Pero también era una marca de muerte, una señal de que ahora él también era un objetivo. El detective guardó el crucifijo en su bolsillo junto con los otros elementos, sintiendo que cada objeto era una pieza de un rompecabezas mortal que apenas comenzaba a armar. Cuando Marco finalmente salió de la capilla, la favela había recuperado su apariencia normal, como si nada hubiera pasado. Los vendedores de droga habían vuelto a sus esquinas, las prostitutas arrastraban sus tacones por las calles, y la música de los bares clandestinos volvía a llenar el aire. Pero él sabía que algo había cambiado irreversiblemente. La muerte de Samuel Torres no era el final de la investigación. Era el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Sus pasos resonaron en el pavimento mojado mientras se dirigía hacia su auto. Cada sombra ahora parecía esconder una amenaza. Cada rostro en la multitud podría ser el de un asesino. El viento nocturno llevaba el aroma de la lluvia que se acercaba, mezclado con el olor persistente de la pólvora y la muerte. Marco sabía que había cruzado un punto de no retorno, que había puesto en marcha una cadena de eventos que lo llevarían por un camino oscuro lleno de secretos enterrados y verdades que algunos preferirían que permanecieran ocultas para siempre. El auto del detective rugió al encenderse, cortando el silencio de la madrugada como una bestia despertando. Mientras se alejaba de Monte Esperanza, Marco miró por el espejo retrovisor y vio humo negro alzándose desde donde había estado la capilla. Alguien estaba quemando la evidencia, eliminando cualquier rastro de lo que había pasado esa noche. «Bastardos», murmuró entre dientes, pisando el acelerador con más fuerza. En su bolsillo, el USB, el papel con la dirección y el crucifijo de plata se sentían como bombas de tiempo, cada uno cargado con secretos que podrían explotar en cualquier momento. El detective sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso con sus próximos movimientos, porque ahora no solo estaba investigando la desaparición del pastor Elías, sino que también estaba luchando por su propia supervivencia. La ciudad se extendía ante él como un laberinto de luces y sombras, y en algún lugar entre sus calles y edificios, la verdad sobre una conspiración que había durado décadas esperaba a ser descubierta. Pero también esperaban los asesinos,
Los corruptos y los poderosos que harían cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados junto con todos los que se atrevieran a buscarlos. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas que salpicaban el parabrisas, luego en una cascada torrencial que transformó las calles en ríos y redujo la visibilidad a pocos metros. Marco condujo a través de la tormenta, las luces de los semáforos creando halos de color en la niebla, mientras su mente procesaba todo lo que había visto y oído. Samuel Torres había muerto para revelar la verdad sobre el pastor Elías, pero en su muerte había dejado pistas que podrían llevar a respuestas aún más importantes. La dirección en el papel arrugado se había convertido en su próximo destino, aunque no tenía idea de qué encontraría allí. ¿Más víctimas? ¿Más testigos? ¿O tal vez la prueba definitiva de que la desaparición del pastor había sido solo la punta del iceberg de una conspiración que involucraba tráfico, corrupción y asesinatos que se extendían por décadas? El detective sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia fría que golpeaba su ventana. Había abierto una puerta que tal vez debería haber permanecido cerrada, pero ahora no había vuelta atrás. La verdad, sin importar cuán terrible fuera, tenía que salir a la luz. Cuando Marco llegó a su apartamento, el amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes de tormenta, creando un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo. Aparcó en la calle desierta, mirando constantemente por los espejos para asegurarse de que no había sido seguido. Su edificio, un bloque de concreto de 5 pisos en un barrio de clase media, nunca le había parecido tan vulnerable. Cada ventana podría esconder un francotirador, cada auto estacionado podría contener asesinos esperando. Subió las escaleras de 2 en 2, sus pasos resonando en el hueco de la escalera como tambores de guerra. Una vez dentro de su apartamento, Marco corrió todas las cortinas y verificó cada cerradura, cada ventana, cada posible punto de entrada. Solo entonces se permitió sacar el USB, el papel y el crucifijo de plata de sus bolsillos. Los puso sobre la mesa de su cocina, bajo la luz cruda de la lámpara fluorescente, y se quedó mirándolos como si fueran artefactos de una civilización perdida. Estas 3 cosas contenían la clave para resolver un misterio que había estado carcomiendo su mente durante meses, pero también podrían ser su sentencia de muerte. Marco se sirvió un vaso de whisky, el líquido dorado brillando como oro líquido en la luz, y tomó un sorbo que le quemó la garganta y le dio el valor que necesitaba para continuar. El detective se acercó a su computadora portátil, conectó el USB y esperó mientras los archivos se cargaban. Lo que apareció en la pantalla le hizo derramar el whisky sobre la mesa. Cientos de archivos, organizados por fechas que se remontaban a más de 20 años. Fotografías, documentos, grabaciones de audio, extractos bancarios, listas de nombres que incluían políticos, jueces, policías de alto rango y empresarios respetables. «Dios mío», murmuró Marco, haciendo clic en uno de los archivos de audio. La voz del pastor Elías llenó la habitación, clara y llena de indignación justa. «No puedo permanecer en silencio ante lo que he visto. Los niños de estas comunidades están siendo utilizados, vendidos, destruidos por una red que incluye a las mismas personas que deberían protegerlos». La grabación continuó, detallando nombres, lugares, fechas y métodos de una operación de tráfico que había operado durante décadas bajo la protección de autoridades corruptas. Marco sintió que su sangre se convertía en hielo mientras escuchaba los detalles de cómo niños desaparecían de favelas y barrios pobres, cómo se falsificaban documentos, cómo se compraban silencios y cómo se eliminaban testigos. El pastor Elías no había sido solo un observador casual. Había sido un investigador incansable que había recopilado evidencia suficiente para derribar a una red entera de traficantes y corruptos. Pero lo que más impactó a Marco fue el último archivo de audio, fechado apenas 2 días antes de la desaparición del pastor. La voz de Elías sonaba cansada, atemorizada, pero decidida. «Si algo me pasa, si desaparezco o aparezco muerto, quiero que sepan que no fue un accidente. He estado recibiendo amenazas durante semanas. Sé demasiado, y hay gente muy poderosa que no quiere que esta información salga a la luz. Pero tengo una copia de seguridad, escondida en un lugar seguro. Si muero, Samuel sabe dónde encontrarla». Marco pausó la grabación y miró el crucifijo de plata que brillaba bajo la luz. Samuel había muerto tratando de revelar la verdad. Pero antes de morir había dado a Marco no solo la evidencia que el pastor había recopilado, sino también una pista sobre dónde encontrar aún más. El detective desdobló el papel arrugado y leyó la dirección escrita con tinta azul descolorida. Cementerio San Miguel,
tumba 247, familia Mendoza. Su corazón se aceleró mientras procesaba la información. El pastor Elías había escondido evidencia adicional en el cementerio, probablemente en la tumba de su propia familia. Era brillante y macabro al mismo tiempo, un lugar donde nadie pensaría buscar y donde podría descansar junto a sus antepasados si lo mataban por revelar la verdad. Marco miró el reloj en su pared. Las 6:30 de la mañana. El cementerio abriría a las 7, lo que le daba tiempo para prepararse para lo que podría ser la parte más peligrosa de su investigación. Se duchó rápidamente, se puso ropa limpia y verificó su arma, asegurándose de que estuviera completamente cargada. Mientras se vestía, no podía quitarse de la mente las imágenes de Samuel Torres yaciendo muerto en el suelo de la capilla, su sangre empapando la tierra que una vez había sido sagrada. ¿Cuántas más personas habían muerto para proteger estos secretos? ¿Cuántos niños habían sido víctimas de esta red de tráfico? ¿Y cuántos más morirían si él no lograba exponer la verdad? El detective se miró en el espejo, viendo a un hombre que había envejecido años en una sola noche, con ojeras profundas y líneas de tensión que no estaban allí el día anterior. Pero también vio determinación en sus ojos, una resolución férrea que no había sentido en años. Había encontrado un propósito más grande que cualquier caso que hubiera investigado antes, y no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo personal. El cementerio San Miguel se extendía bajo la luz gris del amanecer como una ciudad de los muertos, con sus lápidas y mausoleos creando un paisaje de mármol y granito que se perdía en la niebla matutina. Marco caminó por los senderos de grava, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda, mientras buscaba la tumba número 247. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas, mezclado con el aroma distintivo de la muerte que siempre parecía permear estos lugares. Los cuervos graznaban desde los árboles cipreses, sus voces ásperas cortando el silencio como cuchillos. Después de 15 minutos de búsqueda, Marco encontró lo que buscaba, una tumba simple con una lápida de granito gris que decía Familia Mendoza, 1945 a 2018. Pero lo que llamó su atención no fue la lápida, sino el crucifijo de plata idéntico al que tenía en su bolsillo, incrustado en el mármol junto a una pequeña hendidura que parecía diseñada específicamente para encajar con algo. Marco sacó el crucifijo que Samuel le había dado y, con manos temblorosas, lo insertó en la hendidura. El sonido de un mecanismo activándose resonó sordamente desde dentro de la tumba, y una pequeña la caja de metal era más pesada de lo que Marco había esperado, sus bordes oxidados por los años de humedad del cementerio. Dentro encontró algo que cambió completamente su comprensión del caso. No solo documentos y fotografías, sino también pasaportes falsos, identificaciones de múltiples países y lo que parecía ser un diario personal del pastor Elías escrito en una caligrafía diminuta y urgente. Las páginas estaban llenas de nombres que Marco reconoció inmediatamente. El senador Ricardo Vega, el juez supremo Fernando Castillo, el comisionado de policía Carlos Herrera, y docenas de otros funcionarios de alto rango. Pero lo que más lo impactó fue una serie de fotografías que mostraban a estos mismos hombres en reuniones secretas con individuos que el FBI había identificado como líderes de carteles internacionales de drogas. Las imágenes habían sido tomadas desde distancias considerables, probablemente con teleobjetivos, y mostraban intercambios de dinero, documentos y lo que parecían ser niños siendo transferidos entre vehículos. «Hijo de puta», murmuró Marco, mientras examinaba una fotografía que mostraba al comisionado Herrera, su propio jefe, recibiendo una maleta de un hombre que reconoció como Miguel el Carnicero Rodríguez, uno de los traficantes más buscados de América Latina. Las manos le temblaron mientras procesaba las implicaciones. No solo estaba investigando una red de tráfico y corrupción, sino que las mismas personas que le habían asignado el caso estaban involucradas hasta el cuello en la conspiración. El sonido de pasos acercándose por el sendero de grava hizo que Marco alzara la cabeza bruscamente. Una figura se aproximaba entre las lápidas, moviéndose con la confianza de alguien que sabía exactamente dónde iba. Marco cerró rápidamente la caja y se puso de pie, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. La figura se materializó de la niebla matutina. Una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje negro caro y zapatos que definitivamente no eran apropiados para caminar por un cementerio. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y sus ojos azules brillaban con una inteligencia fría que hizo que Marco se sintiera inmediatamente en desventaja. «Detective Santana», dijo con voz suave pero firme,
Mi nombre es Diana Morales. Soy agente especial del FBI y necesito hablar con usted urgentemente. Marco mantuvo su distancia, estudiando su lenguaje corporal y buscando señales de que pudiera estar armada. ¿Cómo sabía que estaría aquí?, preguntó, su voz cargada de suspicacia. Diana sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Hemos estado monitoreando sus movimientos desde que comenzó a investigar la desaparición del pastor Elías. Lo que encontró anoche en Monte Esperanza ha activado alertas en agencias federales de 3 países diferentes. Marco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si el FBI estaba involucrado, significaba que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Por qué debería confiar en usted?, Marco preguntó, manteniendo su mano cerca de su arma. Diana se acercó lentamente, sus movimientos calculados para no parecer amenazantes. ¿Por qué, detective? Usted y yo queremos lo mismo: justicia para el pastor Elías y para todos los niños que han sido víctimas de esta red. Pero también porque si me ayuda, usted estará muerto antes de mediodía. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de shock que se extendieron por todo el cuerpo de Marco. ¿Qué quiere decir con eso? Diana miró a su alrededor, como si se asegurara de que no hubiera oídos indiscretos entre las tumbas. La muerte de Samuel Torres no fue un acto aislado. Fue una advertencia dirigida específicamente a usted. Hay una orden de silencio permanente con su nombre en ella, y los mismos hombres que mataron al pastor y a Samuel están preparando un accidente muy convincente para usted. Marco sintió que su sangre se enfriaba. ¿Cómo sabe todo esto? Diana sacó un pequeño dispositivo de su bolso, similar a un teléfono pero con una pantalla que mostraba ondas de sonido. Porque hemos estado interceptando sus comunicaciones durante meses. La red que está investigando no es solo local, detective. Es una operación internacional que mueve $1.000 millones al año en drogas, armas y tráfico humano. Y usted acaba de convertirse en su mayor amenaza. Marco procesó la información mientras observaba a Diana, tratando de determinar si estaba diciendo la verdad o si era parte de la conspiración. Si realmente son del FBI, ¿por qué no han arrestado a estos criminales? Diana rió, pero fue una risa amarga. Porque la corrupción se extiende más allá de las fuerzas policiales locales. Tenemos agentes federales, jueces, políticos y empresarios todos involucrados. Si actuamos demasiado rápido sin evidencia irrefutable, simplemente cambiarán de identidad y continuarán operando desde otro lugar. Necesitamos algo más que fotografías y grabaciones. Necesitamos pruebas que no puedan ser desacreditadas o destruidas. Marco miró la caja de metal que tenía en sus manos. ¿Y cree que esto es suficiente? Diana negó con la cabeza. Es un comienzo, pero no es suficiente. El pastor Elías era inteligente, pero no era un investigador profesional. Sus pruebas pueden ser desacreditadas como falsificaciones, sus testimonios como delirios de un hombre religioso obsesionado. Necesitamos algo más sólido. Marco sintió una mezcla de frustración y desesperación. Entonces, ¿qué propone? Diana se acercó más, bajando la voz hasta que fue apenas un susurro. Propongo que trabajemos juntos. Yo tengo recursos, contactos y experiencia en investigaciones internacionales. Usted tiene acceso local y la confianza de la comunidad. Juntos, podemos construir un caso que no solo exponga a los criminales, sino que también nos ponga tras las rejas de por vida. Pero antes de que Marco pudiera responder, el sonido de motores rugiendo se hizo audible desde la entrada del cementerio. Diana maldijo en voz baja y agarró el brazo de Marco. Tenemos que irnos. Ahora. El detective miró hacia la entrada y vio 3 SUV negros con cristales polarizados entrando a alta velocidad, sus llantas chirriando sobre la grava. ¿Quiénes son?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los mismos que mataron a Samuel Torres, Diana respondió, comenzando a correr hacia la parte trasera del cementerio. Y han venido a terminar lo que empezaron. Marco corrió detrás de ella, la caja de metal pesada en sus manos, mientras el sonido de puertas de autos cerrándose y pasos corriendo se hacía más fuerte. Los SUV se habían detenido cerca de la tumba de la familia Mendoza, y Marco pudo ver figuras armadas desplegándose en formación militar. ¿Cómo sabían que estaríamos aquí?, gritó a Diana mientras corrían entre las lápidas. Porque alguien dentro del FBI está filtrando información, respondió sin voltear. Por eso necesitaba encontrarlo antes que ellos. Marco sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Si no podía confiar en la policía local y tampoco en el FBI, ¿en quién podía confiar?
El sonido de disparos comenzó a resonar detrás de ellos, las balas astillando lápidas de mármol y cortando ramas de los árboles cipreses. Estaban siendo cazados como animales en su propio territorio. Diana lo guió hacia una sección más antigua del cementerio, donde las tumbas eran más grandes y proporcionaban mejor cobertura. Ahí, señaló hacia un mausoleo de granito con columnas. Podemos refugiarnos allí. Corrieron hacia el mausoleo, las balas silbando peligrosamente cerca de sus cabezas. Una vez dentro, Diana sacó un teléfono satelital y marcó un número. Águila Base. Aquí Agente Morales. Necesito extracción inmediata. Coordenadas enviadas. Múltiples hostiles armados. Marco se asomó por una ventana rota del mausoleo y contó al menos 8 hombres avanzando hacia su posición, todos armados con rifles de asalto y moviéndose con precisión militar. ¿Quiénes son realmente estos tipos?, preguntó a Diana. Mercenarios, respondió mientras verificaba su propia arma. Exmilitares contratados por la red para eliminar amenazas. Son profesionales, detective. No van a parar hasta que estemos muertos. Marco sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire matutino del cementerio. Había pasado de ser un detective investigando un caso de desaparición a ser el objetivo de asesinos profesionales en menos de 24 horas. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue la extracción? Diana miró su reloj. 15 minutos, si tenemos suerte. Marco calculó rápidamente sus opciones. 15 minutos era una eternidad cuando estaban siendo cazados por mercenarios armados. No vamos a durar tanto tiempo, murmuró. Detective, Diana se acercó a él, sus ojos azules brillando con determinación. Necesito que entienda algo. Lo que tiene en esa caja no es solo evidencia de un crimen. Es la llave para desmantelar una red que ha estado operando durante décadas. Una red que ha matado a cientos de personas y ha destruido miles de vidas. Si morimos aquí, si esa evidencia cae en sus manos, nunca habrá justicia para el pastor Elías o para ninguna de las víctimas. Marco asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad como una losa de concreto sobre sus hombros. ¿Qué propone? Diana señaló hacia la parte trasera del mausoleo. Hay un sistema de catacumbas bajo este cementerio, construido en la época colonial. Si podemos llegar allí, podremos movernos sin ser detectados y salir por el otro lado del cementerio. Marco miró hacia donde señalaba y vio una pequeña entrada bloqueada por una reja de hierro oxidado. ¿Cómo sabe eso? Diana sonrió Grimly. Porque esta no es la primera vez que alguien ha intentado matarme en este cementerio. Parte de mi trabajo es conocer todas las rutas de escape posibles en la ciudad. Marco sintió un escalofrío mientras procesaba sus palabras. ¿Cuántas personas habían muerto en este lugar? ¿Cuántos secretos estaban enterrados junto con los cuerpos? El sonido de pasos acercándose los hizo actuar. Diana forzó la reja con una palanca que había encontrado entre los escombros, y el metal oxidado cedió con un gemido que resonó en el silencio. Las catacumbas eran más extensas de lo que Marco había imaginado, con túneles que se extendían en múltiples direcciones como una red subterránea de arterias y venas. El aire era espeso y húmedo, cargado con el aroma de tierra húmeda y descomposición que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Diana encendió una linterna pequeña pero potente que iluminó paredes de piedra cubiertas de musgo y nichos llenos de huesos amarillentos que brillaban como marfil viejo. Por aquí, susurró, guiándolo por un túnel que se curvaba hacia la derecha. Estos túneles conectan con el sistema de drenaje de la ciudad. Podemos salir cerca del distrito financiero. Marco la siguió, la caja de metal pesada en sus brazos, mientras trataba de no pensar en los miles de muertos que habían sido enterrados en estas catacumbas durante los últimos 3 siglos. El sonido de sus pasos resonaba extrañamente en el espacio cerrado, creando ecos que parecían susurros de voces fantasmales. Diana, Marco dijo después de varios minutos de caminar en silencio. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me está llevando a una trampa? Ella se detuvo y lo miró con una expresión que mezcló sorpresa y comprensión. No puede estarlo, respondió simplemente. En este negocio, la confianza es un lujo que no podemos permitirnos. Pero considere esto, si quisiera matarlo, ya estaría muerto. Y si quisiera la evidencia, podría haberla tomado por la fuerza. Marco asintió, sabiendo que tenía razón pero sin poder deshacerse completamente de sus sospechas. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos, llegaron a una escalera de metal que conducía hacia arriba. Diana subió primero, empujando una tapa de alcantarilla que se abrió con un chirrido metálico.
La luz del sol se filtró hacia abajo, cegando momentáneamente a Marco después de la oscuridad de las catacumbas. Emergieron en un callejón entre dos edificios de oficinas en el distrito financiero, rodeados por el sonido familiar del tráfico y las voces de la gente. Mi auto está a 2 cuadras, Diana dijo, ajustando su traje arrugado. Podemos llegar a un lugar seguro y examinar la evidencia adecuadamente. Pero cuando comenzaron a caminar, el teléfono de Marco sonó. Era el comisionado Herrera, su jefe, el mismo hombre que había visto en las fotografías recibiendo dinero de traficantes. Detective Santana, la voz de Herrera sonaba tensa. Necesito que venga a la estación inmediatamente. Tenemos una situación con el caso del pastor Elías. Marco miró a Diana, quien había escuchado la conversación. Ella negó con la cabeza vigorosamente. No vaya, susurró. Es una trampa. Pero Marco sabía que si no aparecía, confirmaría las sospechas de Herrera sobre su investigación no autorizada. Estaré allí en 1 hora, respondió al teléfono. Después de colgar, Diana lo agarró del brazo. Detective, está cometiendo un error. Si va a esa estación, no saldrá vivo. Marco se liberó suavemente de su agarre. Si no voy, sabrán que sé algo. Al menos así puedo ganar tiempo y tal vez descubrir qué saben ellos. Diana lo miró con una expresión que mezclaba admiración y exasperación. Está bien, pero no va solo. Y no lleva la evidencia con usted. Marco entregó la caja de metal a Diana, sintiendo como si estuviera entregando su única oportunidad de justicia. ¿Qué va a hacer con esto? Diana guardó la caja en una mochila que había sacado de su auto. Voy a llevarlo a nuestro laboratorio para análisis completo. Necesitamos verificar la autenticidad de cada documento, cada fotografía, cada grabación. Si vamos a acusar a estos hombres, la evidencia tiene que ser irrefutable. Marco asintió, pero una parte de él se preguntaba si volvería a ver esa evidencia. ¿Cómo puedo contactarla? Diana le entregó una tarjeta con un número de teléfono. Llame a este número si necesita ayuda, pero sea cuidadoso con lo que dice. Asuma que todas sus comunicaciones están siendo monitoreadas. Marco guardó la tarjeta y comenzó a caminar hacia la estación de policía, sintiendo el peso de la responsabilidad y el peligro presionando sobre sus hombros como una carga física. Cada paso lo acercaba más a lo que podría ser su propia sentencia de muerte, pero también lo acercaba más a la verdad sobre lo que había pasado con el pastor Elías. El distrito financiero se extendía a su alrededor, con sus edificios de cristal y acero reflejando el sol de la mañana. Pero Marco sabía que detrás de esas fachadas brillantes se escondían secretos más oscuros que cualquier sombra en las catacumbas. La civilización era solo una máscara que ocultaba la barbarie que había descubierto en las últimas 24 horas. La estación de policía se alzaba ante Marco como una fortaleza de concreto y acero, sus ventanas reflejando el cielo nublado como ojos ciegos. Había caminado por estas mismas puertas cientos de veces en los últimos 10 años, pero nunca había sentido la amenaza que ahora emanaba del edificio como una presencia física. El guardia de seguridad en la entrada, Rodríguez, lo saludó con la sonrisa usual, pero Marco notó que sus ojos no participaban en la cordialidad. Buenos días, detective. El comisionado lo está esperando en su oficina. Marco asintió y se dirigió hacia los ascensores, consciente de que cada persona que pasaba podría ser parte de la conspiración. El detective Ramírez le guiñó un ojo desde su escritorio. La secretaria María Elena le sonrió desde recepción. El sargento Valdés le asintió desde el pasillo. ¿Cuántos de ellos sabían lo que realmente estaba pasando? ¿Cuántos estaban involucrados en la red de tráfico y corrupción? El ascensor se elevó lentamente hacia el 5º piso, y Marco sintió que cada segundo que pasaba lo acercaba más a una confrontación que podría ser su última. Las puertas se abrieron con un din suave, y Marco caminó por el pasillo hacia la oficina del comisionado Herrera, sus pasos resonando en el linóleo pulido como un tambor fúnebre. La puerta estaba abierta, y Herrera lo esperaba detrás de su escritorio, con una expresión que Marco no pudo interpretar completamente. Detective Santana, Herrera se levantó y cerró la puerta después de que Marco entrara. Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Marco se sentó en la silla frente al escritorio, estudiando el rostro de su jefe en busca de pistas sobre sus verdaderas intenciones. Herrera era un hombre de 60 años, con cabello gris cortado militar y ojos marrones que habían visto demasiado durante sus 30 años en la fuerza. Sus manos, Marco notó, estaban perfectamente quietas sobre el escritorio, sin el nerviosismo que mostraría a un hombre inocente enfrentando acusaciones graves. Comisionado,
Marco habló cuidadosamente. Usted quería verme sobre el caso del pastor Elías. Herrera asintió lentamente. Sí, detective, pero no exactamente sobre el caso oficial, sino sobre su investigación no autorizada de anoche. Marco sintió que su sangre se enfriaba. ¿A qué se refiere? Herrera abrió un archivo que tenía sobre su escritorio y comenzó a leer. A las 2:47 de la mañana, usted fue visto en Monte Esperanza, en la capilla abandonada donde se encontró el cuerpo de Samuel Torres. A las 7:15 de la mañana, fue visto en el cementerio San Miguel, donde se activó una alarma de seguridad en la tumba de la familia Mendoza. A las 7:15 de la mañana, fue visto en el cementerio San Miguel, donde se activó una alarma de seguridad en la tumba de la familia Mendoza. A las 7:36, cámaras lo captaron saliendo del mausoleo con una bolsa negra. ¿Quiere explicarme qué contenía esa bolsa? Marco respiró hondo. No iba a negar los hechos, pero tampoco iba a entregar la verdad tan fácilmente. Documentos. Pruebas que alguien no quería que salieran a la luz. Herrera entrecerró los ojos. ¿Y por qué no informó esto por los canales oficiales? Porque los canales oficiales están contaminados, comisionado. Usted lo sabe. Lo que encontré anoche conecta al pastor Elías, a Samuel Torres y al concejal Vergara. El cuerpo de Torres no fue enterrado con honores religiosos por accidente. Fue silenciado. El comisionado se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pretende hacer ahora con esa información, detective? Depende. Si usted está conmigo, podríamos limpiar esta ciudad. Pero si está contra mí, entonces voy a necesitar más que palabras para salir de aquí con vida. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Herrera cerró el archivo con calma, pero sus ojos ya no evitaban la verdad. No soy tu enemigo, Marco, pero hay cosas más grandes que tú y yo en juego aquí. No podemos simplemente hacerlas públicas sin consecuencias. Entonces dígame algo, dijo Marco, poniéndose de pie lentamente. ¿Está dispuesto a dejar que el horror continúe, solo porque hacerlo público nos costaría caro? Herrera se levantó también. Estoy dispuesto a detenerlo, pero con estrategia. Necesitamos tiempo. Necesitamos aliados. Marcos sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre el escritorio. Aquí están las copias de todo. Hay otra versión guardada con alguien que no puede ser comprado ni intimidado. Si algo me pasa, saldrá a la luz. Eso le da suficiente tiempo. Herrera miró el sobre, luego a Marco. Asintió. Lo suficiente para comenzar. Esa tarde, Marco abandonó la estación sin ser arrestado, pero también sin saber en quién confiar del todo. La red de corrupción que había descubierto no era una simple telaraña. Era una hidra con muchas cabezas, algunas escondidas entre los propios justos. Mientras caminaba por la ciudad, vio cómo la vida continuaba con su máscara habitual. Nadie sospechaba que bajo los pies de los ciudadanos, entre los pasillos del poder y los templos abandonados, latía un mal más antiguo que la ley misma. Días después, la noticia de la renuncia repentina del concejal Vergara sacudió los noticieros. Una filtración anónima había revelado sus conexiones con lavado de dinero, propiedades ilegales y cultos ocultos en las afueras de la ciudad. Nadie mencionó al pastor Elías, todavía. Marco sabía que esto era solo el principio. Lo que había comenzado con un cadáver mal enterrado lo había arrastrado a una guerra invisible entre verdad y poder. Pero ahora ya no estaba solo. En su buzón encontró una carta sin remitente. Dentro, una foto del comisionado Herrera con el símbolo del ojo invertido grabado detrás de él en una pared. Y un mensaje: confía, pero verifica. El silencio también tiene precio. Marco cerró los ojos. Lo que había comenzado como una investigación se había convertido en su cruzada. Y la ciudad, con todo su acero y cristal, con toda su fe y podredumbre, apenas había comenzado a mostrar sus verdaderos